Hola, muy buenas amigos. Vamos a ver un pequeño tutorial de cómo podemos manejar Event Ghost para crear cualquier tipo de acción dentro del panel del Atem Software Control. Antes de que podáis ver un poco el software, me gustaría que veáis qué hace, ¿de acuerdo? Ya he creado unas pequeñas acciones para que tengáis un poco la idea de cómo funciona esto. Event Ghost funciona con cualquier tipo de dispositivo de control, ya sea un teclado, un joystick, o en mi caso estoy utilizando una mesa MIDI, pero podéis usar muchísimos dispositivos de control, el que queráis prácticamente, incluso a través de un móvil o de forma remota por FTP. Aquí he creado algunas acciones para que veáis qué es lo que hace. En este caso he creado tres botones para acceder tanto al panel mezclador como al panel multimedia como al panel de audio. He creado también un selector para las cámaras y he creado un botón para seleccionar los tiempos de transición en fundido, ¿de acuerdo? Estos tres botones, como podéis ver, nos llevarán a las distintas partes de los paneles. En este caso, el primero en el mezclador, segundo en el multimedia y este de aquí tercero al panel de audio. Cuando pasa un tiempo y no tenemos ningún tipo de actividad, automáticamente tengo creada una acción para que vuelva de nuevo al panel de control de mezclador, ¿de acuerdo? Si yo selecciono el panel de audio y mientras que yo esté modificando los volúmenes, no cambiaría al panel de mezcla de vídeo, pero en el momento en que yo tenga una inactividad y no mueva ratón ni haga ningún tipo de cambio dentro del panel, automáticamente volvería al panel de mezcla, ¿de acuerdo? Como os digo, aquí tenemos para cambiar los distintos paneles. Aquí he creado un botón para bajar el volumen, solamente he creado uno para bajar el volumen del canal 1 de mezcla de audio, ¿de acuerdo? Accedo al panel de audio, pulso el botón y como podéis ver, la barra de el slider de audio bajaría volumen cada vez que lo pulso, bajaría el volumen, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona Event Ghost? Es muy sencillo de manejar, además nos permite utilizar muchísimos dispositivos de control. Acabo de crear un proyecto totalmente nuevo, en blanco, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar un poco cómo funciona. Os voy a explicar una pequeña parte porque la verdad es que tiene, aunque es muy fácil de manejar, tiene muchísimas opciones. Entonces vamos a crear dos acciones para seleccionar multimedia, ¿de acuerdo? Otra para seleccionar los tiempos de transición y otra para manejar los sliders de audio de los canales de las cámaras, ¿de acuerdo? O del máster, de lo que queramos. Lo primero que tenemos que hacer es crear el tipo el control remoto que vayamos a usar para el Atem Software Control. En este caso nos vamos a Plugin y vamos a seleccionar dos. Tenemos 300, pero vamos a seleccionar dos, que va a ser el teclado y va a ser dispositivo MIDI, que es el que yo tengo ahora mismo, que es el que podéis ver aquí, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que en este caso sería MIDI Input y con Stage. Vale, una vez creados estos dos plugins, como podréis ver aquí, si yo pulso teclado o pulso el control MIDI, me va a generar una serie de acciones que vamos a utilizar para mover las macros que vayamos a crear para controlar el Atem Software Control. Una vez creados los controles remotos, en este caso, como digo, teclado y dispositivo MIDI, vamos a crear una acción, ¿de acuerdo? La acción va a ser buscar una ventana. En este caso la ventana va a ser el Atem Software Control. Hay muchas opciones, ¿de acuerdo? Podéis trabajar con comandos Python, con comentarios, habilitar o deshabilitar eventos, muchísimas cosas. Pero en este caso nos vamos a ir a ventana y vamos a buscar una ventana. Aunque aquí en pantalla nos aparecen las ventanas, si tenemos alguna duda, podemos utilizar el Drag Finder del que dispone Event Ghost.
Seleccionamos Da Finder, lo dejamos pulsado y pinchamos sobre la ventana. Automáticamente sabemos que tenemos seleccionado el Atem Control, ¿de acuerdo? Aplicamos, aceptamos. Ya tenemos creada nuestra primera acción dentro de la macro. Antes de continuar, para ir haciendo pruebas conforme vayamos agregando opciones a la macro, vamos a crear el botón con el que vamos a manejar esa macro. En este caso vamos a hacerlo con el superior izquierdo del teclado MIDI. Si yo lo pulso, me va a generar una serie de comandos, los cuales voy a arrastrarlo dentro del control. Vamos a modificar el nombre, que en este caso sería panel multimedia, y continuamos con cada una de las opciones de la macro. En este caso, como digo, ya tenemos creado el botón para buscar la ventana, ¿vale? Y ahora vamos a decir que esa ventana nos la traiga en primer plano, traer al frente. Aceptamos y ya la tenemos ahí. Lo siguiente que vamos a hacer, que es importante para que los clics de ratón sean efectivos, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un posicionamiento absoluto, un movimiento absoluto de la pantalla, que en este caso no vamos a modificar nada porque nos interesa que esté en la parte superior izquierda de la pantalla, aunque lo podemos poner en el punto de la pantalla que queramos. Hay que recordar que este movimiento va a ser siempre el mismo para todas las acciones que creemos. En este caso aceptamos. Si yo muevo la pantalla, en este momento ya está creada la macro. Si yo muevo la pantalla y pulso el botón, la pantalla, el botón de acción me va a buscar la pantalla y me la va a situar en la parte superior izquierda, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es las acciones que queramos dentro de la pantalla. Estas tres primeras van a tener que estar en todas las acciones macro que generemos dentro de Evenghost. Buscar pantalla, traer el frente y movimiento absoluto. Estas tres son fijas para todas las macros que vayamos a crear. Lo siguiente que vamos a hacer es un movimiento del ratón, ¿de acuerdo? Y va a ser un movimiento absoluto. En este caso, el software no trae la opción, no nos marca las coordenadas en tiempo real, pero hay un software que se llama Mouse Point Viewer que nos dicen en qué coordenada y en qué ventana se encuentra el ratón en tiempo real, ¿de acuerdo? En este caso vamos a situar el ratón en la opción multimedia y como el botón es bastante grande podemos hacer una aproximación que puede ser 685 775 685 775 y aplicamos y aceptamos. Ahora mismo nuestro ratón, cuando ejecutemos el botón, se nos va a situar encima del panel en la opción multimedia, ¿de acuerdo? Lo siguiente va a ser que nos haga un clic con el botón izquierdo, ¿de acuerdo? Aceptamos y ya tenemos un clic con el botón izquierdo para que accedamos al panel multimedia. Si pulsamos ahora, automáticamente accedería al panel multimedia. Pues bien, una vez hecho esto se copiaría, lo pegaríamos y ya podríamos realizar cualquier tipo de acción en cualquier parte del Atem Software Control. Simplemente modificaríamos aquí qué acción es la que queremos hacer. En este caso va a ser panel audio. Y vamos a hacer solamente la modificación del movimiento del ratón. Seleccionamos de nuevo el movimiento del ratón, el resto lo dejamos tal cual. Situamos el ratón encima del panel multimedia y nos marcaría 795 775 777 795 aceptamos y a partir de este momento tendríamos que cambiar la acción a otro botón. En este caso este lo habíamos usado para multimedia y el que está a continuación lo vamos a usar para panel de audio. Eliminaríamos del panel de audio el que tenemos de multimedia porque lo tenemos arriba y creamos una acción que va a ser
con el botón, el segundo botón, el que está a continuación del panel multimedia. Arrastramos a la ventana y ya tenemos el primer botón para multimedia y el segundo para audio. Pulsamos el segundo, audio, pulsamos el primero, multimedia. ¿De acuerdo? A partir de este momento es muy sencillo ejecutar acciones dentro del panel. ¿De acuerdo? Pues si estamos en mezclador y situamos el ratón encima de cualquier... Aunque ya tenemos los atajos de teclado, que lo vamos a ver ahora, pero también podríamos hacerlo modificando el panel para acceder a las pantallas de anticipo de previo. En este caso vamos a hacerlo, pero con atajo de teclado. Vamos a generar un atajo de teclado, pero ejecutándolo con la mesa MIDI. Lo vamos a hacer con este botoncito de aquí. Vamos a crear una acción que nos diga emular pulsaciones de teclado. En este caso, automáticamente el panel de control nos dice que el 1 es el canal 1, aceptamos, y lo vamos a hacer como hemos dicho con este botoncito de aquí, pulsamos, ¿de acuerdo? Y a partir de este momento el previo lo tendríamos aquí. Si pulsamos aquí, tendríamos el previo en la cámara 1. Panel de audio, panel multimedia. Y una cosa que me llamó mucho la atención, pensaba que no era posible, pero sí que lo es que podamos mover los sliders sin necesidad de tener que usar el ratón. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar del panel de audio, lo vamos a pegar para crear una acción que se llame vol menos canal 1. En este caso, el movimiento va a coincidir con situarnos justo en el centro del slider 1 de volumen, que en este caso sería 431 479, 431 479, aplicar, aceptar. Vamos a eliminar la pulsación de botón, borramos, le vamos a dar una acción de volumen, vamos a eliminar esta, borrar, y lo vamos a crear con este de aquí, ¿vale? Pulsamos y este botón nos va a bajar el volumen del canal 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Si pulsamos ahora no hace ningún clic, pero resulta que tenemos una acción que se llama girar rueda del ratón. Aceptamos y aquí marcamos cuántos pasos queremos que dé el ratón para mover el slider. En este caso vamos a poner 100, aplicamos, aceptamos. Si yo pulso ahora, como podéis ver, está subiendo el volumen con cada pulsación. Solamente tendríamos que crear uno en negativo. En este caso sería, he puesto menos, pero realmente era más. Entonces, para que el movimiento de la rueda sea negativa, simplemente tendríamos que poner el signo menos. Aplicamos, aceptamos y ahora nos bajaría el volumen en cada pulsación. ¿De acuerdo? Hay una acción también que me llama mucho la atención, pensaba que no iba a funcionar, pero funciona, que es crear, bueno, como podréis imaginar, cualquier macro que creéis, haciendo el movimiento absoluto de la ventana de macro, podéis también hacer acciones sobre macro. Esto no lo vamos a ver porque es tan sencillo como modificar los que ya hemos creado para que las pulsaciones sean dentro de las macros que creemos dentro del software Atem Control. Pero lo que sí quiero que veáis es cómo se modifican los tiempos con atajos del controlador MIDI. Es muy sencillo también. Lo mismo, copiamos
copiamos, copiar, pegar. Lo copiamos y vamos a hacer una modificación para un fade a 5 segundos. No, a 10 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera acción la eliminamos como, o sea, lo que es la acción de teclado o de, en este caso, de controlador MIDI, la quitamos y vamos a generar una nueva que va a ser pues con este de aquí, por ejemplo. Vale, y con este lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el tiempo dentro de las transiciones por fade. Buscamos la ventana, traer al frente, movimiento absoluto, movimiento del ratón. En este caso nos vamos a situar justo en el centro de los dos decimales de tiempo. En este caso sería, imaginemos que hay un 0, pues nos pondríamos justo delante del 5. Aquí hay que afinar muy bien dentro del panel para que nos haga la modificación, que en este caso sería 430, 480. Eliminamos el movimiento de rueda y le decimos que haga un doble clic. A continuación de la selección del punto vamos a seleccionar doble clic de ratón, doble pulsación del botón izquierdo, aceptar. Vamos a hacer una prueba. Ahí lo tenemos. Automáticamente nos hace la selección y ahora lo que tenemos que hacer es generar un clic de teclado. En este caso nos vamos a ir a los plugins y les vamos a decir que nos genere una emulación de teclado. Vamos a decirle que nos ponga 0,5, ¿vale? Aunque lo pongamos por segundo, pero el 0, si solamente tiene una décima, habría que poner el 0 delante para que la modificación nos las haga correctamente. Si fuese 20 segundos, pues está claro, ¿no? O 10, pero en este caso si fuera 7, pues sería 0,7. Vamos a ponerlo en 0,7, aceptar. Si yo pulso ahora, automáticamente va a hacer una selección en fade de 10 segundos. Vale, vamos a poner 10. Y si yo ejecuto la acción, automáticamente me va a poner el fade a 10 segundos. Si lo queremos poner en otra cantidad, pues modificaríamos y pondríamos pues 32 segundos. Venga, transición gorda. 32, ahí lo tenemos. Y yo creo que lo demás ya lo podéis ir adivinando vosotros. Hay muchísimas opciones, tanto de acciones dentro de los plugins hasta tipos de dispositivos de control, pues un joystick, hay una cosa muy chula que se llama generic, sí, aquí está. Cualquier tipo de cacharro que conectéis, sea joystick y demás, os lo reconoce y lo podéis seleccionar para controlar el software Appen Control. Vale, amigos, pues me ha costado un poco hacer esto porque pensaba que iba a tardar más, porque esto tiene mucha historia, pero bueno. Evidentemente, como digo, el tema de las macros no lo enseño. Bueno, podemos ver uno si queréis. Vamos a hacer una para que se active cortinilla, la macro cortinilla. $1229 por 8,90. 8,90. Aceptar. Ahí lo tenemos, cortinilla activada. Bueno, pues voy a editar esto un poquito porque hay muchos fallos y si queréis ver algo más de Vengo me lo decís, hago un tutorial más amplio. Es que tiene muchas cosas, entonces con esta demo yo creo que algo tenéis ya. Trastear un poquito con Evenghost porque tiene muchas posibilidades. Muchas gracias.